nos han enseñado a temer al caos. Lo asociamos con destrucción, desorden, pérdida de control. Pero los antiguos sabios veían en él algo muy diferente. Un lienzo en blanco, el potencial puro de lo que aún no ha nacido. Antes de que existiera algo, estaba el caos, y de él surgió todo. En el hinduismo, este concepto se encarna en el dios Shiva, cuya danza cósmica no solo destruye, sino que prepara el terreno para la creación. En la física moderna, el caos no es azaroso, es un sistema de posibilidades infinitas, donde pequeños cambios pueden generar patrones complejos. Una semilla sembrada en el caos tiene el potencial de convertirse en un bosque, una galaxia, o incluso en una idea que transforma una vida entera. El caos, entonces, no es el enemigo, es el potencial absoluto, un océano de energía no moldeada esperando al orden para darle forma. Pero aquí está el truco. El orden no es el opuesto del caos, sino su socio. Sin caos, el orden no tendría nada que organizar. Sin orden, el caos no tendría forma. Son las dos manos del mismo escultor modelando el universo desde el vacío. Imagina que estás en una habitación oscura. No puedes ver nada, pero sabes que hay algo allí. Este algo es el potencial. No tiene forma ni límites, pero sabes que, en cuanto enciendas la luz, se revelará en todas sus posibilidades. Esa transición de lo invisible a lo visible es la esencia de la manifestación. El hinduismo lo explica a través del concepto de Brahman, la realidad última, que contiene todo pero no es nada específico. Del mismo modo, en la mecánica cuántica, las partículas existen en un estado de superposición hasta que son observadas, momento en el cual colapsan en una realidad concreta. El potencial se convierte en manifestación cuando algo o alguien lo observa, lo elige, lo dirige. Pero aquí está el misterio. La manifestación nunca agota el potencial. Cada forma creada deja tras de sí un eco del vacío del que surgió. El orden puede cristalizar un momento, una estructura, un objeto, pero el caos siempre ronda, esperando para disolver lo que ya no sirve y dar espacio a lo nuevo. Es por eso que las tradiciones espirituales insisten tanto en la impermanencia. El orden, aunque hermoso, nunca es eterno. Las civilizaciones caen, las estrellas mueren, y cada forma regresa al campo ilimitado del caos para renacer en otra forma. En este juego eterno de creación y disolución no hay pérdida, solo transformación. En el centro de todo, entre el caos y el orden, el potencial y la manifestación, yace el vacío. Para muchos, el vacío suena a nada, a ausencia, a muerte. Pero para los sabios, el vacío es el todo, el útero cósmico del que surge la existencia. En el budismo, el vacío, shunyata, no es un vacío estéril, sino un espacio fértil donde todo es posible porque nada está fijo. Es la libertad absoluta de no estar limitado por ninguna forma, ninguna identidad. En palabras de Lao Tse, el vacío es útil porque todo lo llena. Pero aquí surge la gran pregunta. Si todo viene del vacío, ¿por qué lo percibimos como algo? La respuesta está en la consciencia. Sin consciencia, el vacío sería solo potencial sin dirección. La consciencia es la chispa que enciende el proceso, el observador que transforma el caos en cosmos, el potencial en realidad. Piensa en la meditación, ese acto simple pero revolucionario de detenerte y observar el presente. Al entrar en el vacío de la mente, en el espacio entre pensamientos, descubres que no eres tus ideas, ni tus emociones, ni tu cuerpo.
Eres la consciencia que lo percibe todo, el testigo silencioso que ve cómo el caos y el orden bailan sin cesar. Pero aquí está la paradoja. El vacío y la consciencia no están separados, son lo mismo. El vacío es el espejo y la consciencia es el reflejo que lo anima. Es en ese encuentro donde se gesta todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Caos y orden, potencial y manifestación, vacío y consciencia. Nos pasamos la vida atrapados entre estos pares de opuestos, tratando de escoger uno y rechazar el otro. Pero el verdadero arte de vivir no está en elegir, sino en equilibrar. El caos no es malo, es la semilla de todas las posibilidades. El orden no es opresivo, es el jardín donde florecen esas semillas. El vacío no es ausencia, es la fuente de todo. La consciencia no es un espectador pasivo, es el creador, el soñador que se atreve a moldear lo infinito. Entonces, ¿cómo vives entre los contrarios? La respuesta está en el equilibrio, en aprender a escuchar tanto al caos como al orden, a honrar el potencial y la manifestación, y a reconocer el vacío sin perder la consciencia, porque, al final, no eres ni el caos ni el orden, ni el vacío ni la forma. Eres el puente entre ellos, el hilo invisible que los une en la danza eterna de la existencia. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para disfrutar de más contenido similar. Gracias por ver, saber y sentido.